Ya, a ver, vamos a desarrollar esta hoja. Ya, dice uno. La unidad de la densidad según el sistema internacional es, a ver, decimos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa en el sistema internacional es el kilogramo. Y el volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Entonces, ambos agrupados formaría como kilogramos sobre metros cúbicos. Esta sería la unidad de la densidad según el sistema internacional. ¿Ya? Ahí puedes escribir. 2. La densidad es una propiedad, hay un espacio de la materia. A ver, ¿qué sería? Propiedad que particular, propiedad extensiva o intensiva. ¿Cuál sería? ¿Me podría repetir, profesor? La densidad es una propiedad. ¿Qué tipo de propiedad es? Ya lo mencioné. No escuché tipo de propiedad. ¿La densidad es una propiedad particular? No, no es. Es una propiedad general de la materia, porque todos los cuerpos tienen densidad. ¿Será una propiedad extensiva? Tampoco, porque la densidad, cuando a un cuerpo lo, lo vamos a fragmentar, cada pedacito tiene el mismo valor, ¿no? Entonces sería una propiedad intensiva, ¿ya? Ahí de escribir propiedad intensiva de la materia. Aquí voy a escribir propiedad intensiva. ¿Ya? Ahí está. La densidad es una propiedad intensiva de la materia. Ahí apunta. Tres. Completa. El alcohol es un espacio denso que el agua. A ver, tenemos tres opciones. El alcohol es mayor, ¿no? O es más denso que el agua. Es. Lo escucho. El alcohol es menos denso que el agua o tiene igual densidad. ¿Cuál sería? A ver. ¿Te acuerdas la tabla que... Menos denso. Menos denso, ¿no es ¿Me cierto? escucha? Sí, sí. Entonces, acá sería menos denso. ¿Ya? Entonces ahí escribe, el alcohol es menos denso que el agua. Siguiente, 4. Completa. El espacio caracteriza la materia. ¿Cuál sería? La densidad caracteriza la materia.
Claro, es un parámetro muy importante para la física, para la química, conocer la densidad de los cuerpos. La densidad no depende de la... A ver, ¿cuál sería? Nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo tengo un trozo de queso y lo fragmento en 4 partes, cada fragmento tendrá la misma densidad. Claro, tiene la misma densidad porque el queso es el mismo, ¿no? No depende de la masa. La densidad no depende, la densidad no depende de la masa. Ahí apunten ahí, de la masa. José, ¿estás ahí? Ponte el día, por favor. Siguiente. 6. Completa. A 4 grados Celsius, la densidad del agua es... Los grados Celsius que era, profesor, sé que es tipo... La temperatura, pues. Ah, A ver, analicemos el trozo de hielo. Ustedes, por ejemplo, han visto en las películas, de repente un documental, en la Atlántida. Ustedes ven que en alguna zona de la Atlántida el hielo está al fondo o está flotando. encima flotando, profe. Claro, pues, claro. ¿Por qué? Porque la densidad es menor o mayor que del agua. Menor. Menor, pues según el cuadrito que les acabo de dar, esa densidad es menor, o sea, la densidad de hielo es menor que el agua. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos que la densidad del agua es 1, ¿sí? En cualquier parte del mundo, aquí en la China, la densidad del agua es 1. Pero si el agua comienzo a congelarla, ¿ya? La comienzo a congelar y periódicamente se va convirtiendo en hielo, entonces la densidad va disminuyendo. O sea, a partir de 1 va disminuyendo por décimas. Entonces, quiere decir que cuando el agua se pone a congelar, su densidad disminuye. Si estamos hablando de 4 grados Celsius, significa que está a una baja densidad. Entonces, quiere decir que ahí es menor o mayor. A ver qué dicen. ¿No? Menor, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner menor. Ya, ahí escriban. Ahora pasamos a la página 10. Página 10. 7. Relaciona. A ver, según el cuadro que les entregué, tenemos cuatro sustancias. Agua, alcohol, gasolina, mercurio.
A ver, relaciones, ¿cuál sería? A ver, ¿el agua con quién? ¿O el uno? ¿Con quién lo relaciona? El uno con el B, ¿Ya? el 2, el 2, estoy entre la A y B, pero creo que es la A. A ver, vamos a revisar. El alcohol está 0,8. La A, Entonces sería aquí, la A. ¿verdad? Ahí está, Gasolina, 0,67. 0,67, ¿no? La Ujú. gasolina, 0,67. Y el mercurio, 13,6. O sea, quiere decir que el mercurio es mayor que la densidad del agua. Si yo agrego un poco de mercurio en un recipiente con agua, entonces esta sustancia comienza a hundirse, ¿no? Se va hasta el fondo del recipiente. Profesor, ¿cómo es el mercurio? El mercurio, a ver, ¿qué te digo? Es un color eh, plomito brilloso, ¿no? Ustedes han visto en los termómetros de mercurio, eso que tenemos en casa, bueno, ahorita creo que ya se ha escaseado su venta, ya no fabrican más mercurios, termómetros de mercurio. Cuando ustedes han tenido la oportunidad, que a veces accidentalmente se rompe un termómetro, en la parte interna salen unas bolitas, ¿no? Pequeñitas, brillosas, que se juntan, y esa manera de líquido, ese es el mercurio. Ya, ese es en su forma natural, porque el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido, en su forma natural. ¿Ya? Es el único. Si no me equivoco, el mercurio se hace tipo, se tiene que calentar algo, un material que no me acuerdo su nombre y se formaba eso, ¿verdad? Sí, A grandes temperaturas. a ver, un ratito. A ver, déjame ver. Profesor, con ese mercurio se hacen esos dientes postizos, ¿verdad? Eso que se ponen en los dientes. Sí, también, Mm. también, también. Ese es Bueno, el... eso tiene diferentes aplicaciones. Diferentes aplicaciones, como le dije, también se aplica a la medicina en este caso, ¿no? Eh, este elemento se utiliza para muchos mecanismos. Entonces, este es el mercurio. Bueno, no me carga, acá tenía un videito. A ver, un ratito.
Bueno, de repente al finalizar la clase, ojalá que me quede tiempo, les voy a hacer una muestra sobre el elemento mercurio. Listo. Claro, es líquido, es un líquido plomito brilloso que se puede separar y después se une, ¿no? Creo que cuando lo tienes en la mano es como una especie resbalosa pero líquido, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? A ver, vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. En la parte 8, ¿cuál relacionamos? A ver, la uno ¿con quién? No sé. Masa. Con, con M3. ¿Qué letra? No sé. La masa. ¿Metro cúbico, Ya. seguro? Ah, entonces. Kilogramo. La masa se da en kilogramo, no te olvides. Kilogramo Mentir, de la masa. sin mentir, estuve pensando en eso hasta que vi el libro. El volumen. Newton. En Newton es fuerza, pero el peso también es una fuerza, ¿ya? O sea, el peso, ¿ustedes se acuerdan en física? El peso, la tensión, Esa es la ley de Newton, ¿verdad? claro, de ahí de Newton, pues. Por eso que Newton estudió a estas fuerzas, sobre todo el peso de todos los cuerpos, ¿no? Ustedes han escuchado o han visto cuando ese señor después de un largo trabajo, descansó debajo de un árbol y a él le cayó un fruto. Entonces, él comenzó a estudiar desde ese momento los pesos de todos los cuerpos y llegó a la conclusión que el peso es una fuerza. Entonces Sí. sería la 3 con la A. Entonces queda la C y la D. ¿El volumen con quién sería? A ver, ¿con el C o con el D? No sé, entonces. Con la C. Densidad con. Con la C. El volumen se da en metros cúbicos. Y la densidad, ya lo hemos mencionado, kilogramos metros cúbicos. Ahora pasamos a la 9, que está al costado derecho. Dice, indica con verdadero o falso según corresponda. A, la densidad es una propiedad extensiva. ¿Qué significa extensiva, profesor? A, ¿qué saber extensiva? Ya. A ver. Eh, por ejemplo, yo tengo una piedra que pese 40 newton. Este es su peso de la piedra, 40 newton. Cuando estamos hablando del valor de newton, entonces nos referimos al peso, el peso de la piedra. Ahora, esta piedra yo la trituro en dos partes. Y en un pedacito, un fragmento, lógicamente mide menos, ¿no? Entonces esto sería, le ponemos 15 newton, que también es el peso. Ahí está. Entonces, pregunta, ¿varió o no varió? Sí. Varió, ¿verdad? Entonces, cuando las magnitudes varían, sería una propiedad extensiva, porque se extiende, ¿no? Extensiva, propiedad extensiva de la materia.
Ahí está. Es una propiedad. Cuando varía, los valores varían, es una propiedad extensiva. Ahora, mira, tengo otro ejemplo. Si yo tengo, ¿Y la densidad cómo era, profesor? La densidad es... ya, por eso, vamos a suponer, yo tengo un vaso con alcohol. Vaso con alcohol. Yo tengo un vaso con alcohol. Y sabemos que la densidad, ¿cuánto es la densidad del alcohol? 0,8. Ya. Ahora, este recipiente lo voy a poner en un recipiente menor. ¿No? Un recipiente menor. Así, pequeñito. Un recipiente de prueba. Entonces, sería así más o menos. El mismo. Lo he vaciado de un recipiente menor. Pregunta, ¿cuál es la densidad de este alcohol en el recipiente menor? ¿Cuál es la densidad? Supongo que sigue siendo la misma, ¿verdad? Claro, pues. ¿Cómo va a cambiar? Ni siquiera has hecho ni una combinación. Ahí está. Pregunta, ¿cambió o no cambió? No. Ese es entonces la densidad. Claro, este es cuando no cambia. Cuando no cambias, es una propiedad intensiva. Es Entonces la respuesta es fácil. falsa, pues, ¿no? Es falsa. Entonces, ya saben que cuando cambia, si es una propiedad extensiva, intensiva es cuando no cambia. ¿Quiénes cambian? El peso, cambia el volumen, la masa. ¿Quiénes cambian? Cambian también las longitudes, ¿no? Las longitudes cambian. El volumen, todos ellos cambian. Y sí, dependen de la masa. Ellos dependen de la masa. En cambio, la presión, la temperatura, la viscosidad, la densidad, etcétera, todos ellos no cambian. Entonces, están dentro del grupo de las propiedades intensivas de la materia. ¿Ya? Entonces, ahí tienes que tener esa diferencia entre los dos. Ahora sí, esto sería falso. La siguiente sería, ¿el alcohol es más denso que el agua? A ver qué dices. Falso. Falso. La densidad del alcohol es menos, ¿no? Es menos denso, pues porque su valor es menor. C. ¿La densidad del hielo es mayor que la del agua? A ver qué dices. Falso. Falso también, pues. Hemos dicho que el agua cuando comienza a volverse hielo, entonces su densidad va disminuyendo. Imagínate si el hielo se encuentre a una temperatura de menos 10 grados. Imagínate, menos 10 grados. Por ejemplo, en Puno, en lugares de ese departamento, han llegado hasta menos 16 grados bajo cero. Entonces, la densidad del agua en ese lugar es muy, pero baja, muy baja. Siguiente, ¿el mercurio es más denso que el aceite? A ver, pues, Verdadero. es verdadero, ¿no? Entonces, le ponemos verdadero. 3 falsas y un verdadero. Este sería el punto 9. Ahora pasamos al punto 10. La creo que A ver, dice lo mismo, verdadero o falso. A, la densidad es una propiedad química. A ver, ¿qué dices?
la densidad es una propiedad química. Falso. Ajá, la densidad es una propiedad física, ¿no? Es una propiedad. Inclusive, mira, se puede... Mira, por ejemplo, si tú tienes una sustancia, cualquiera, digamos, a ver, la gaseosa, ¿no? Tú no sabes, ¿no? Porque no la tenemos en tablas, no la tenemos. Pero sin embargo la puedes calcular. Entonces, ¿qué necesitas? Puedes necesitar un recipiente que ya tenga la lectura del volumen. Digamos, una botella de medio litro. Una botella de medio litro ya sabes que ahí contiene la gaseosa. Ya tiene ese volumen. Volumen que viene a ser 0.5 litros o 500 mililitros. Ahora, a esa porción de gaseosa tú la extraes, la sacas de la botella y la pones en una balanza. Obviamente la balanza debe tener encima un recipiente donde se colocan las sustancias para pesarlas. Y ese líquido va a tener un valor de masa determinado. Entonces, con esas dos lecturas ya puedes calcular de una manera indirecta la densidad de la gaseosa, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que todas las densidades de la materia nosotros la podemos calcular de una forma indirecta. O sea, es posible tener esos valores, ¿no? Entonces, eso es lo que debe entender. Y llegamos a la conclusión, ¿no? Que la densidad es una propiedad física. Lo que pasa que en química se menciona densidad en química para explicar el comportamiento molecular que tiene las sustancias, ¿no? En este caso, si yo digo que la densidad del agua es 1, significa que proporcionalmente las moléculas que este líquido tiene van a estar divididas en grupos moleculares en forma proporcional. Y de esa manera se obtiene la explicación que químicamente no se puede decir, porque no está dentro de los cambios. Nosotros sabemos que el fenómeno químico, la materia cambia, el fenómeno físico no cambia, y sin embargo, nosotros utilizamos las densidades para verificarlas. Siguiente, B. Según el sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos por litro. A ver, ¿qué dices? A ver, ¿qué dices? ¿Kilogramos por litro o kilogramos por metros cúbicos? ¿Cuál sería? Kilogramos por litro. Vamos a observar. A ver, vamos a ver, sacarnos de dudas. Ahí está. A ver, busca, según un sistema internacional. Ahí dice kilogramos por metros cúbicos. Por metros cúbicos, pues, ¿no? Kilogramos por metros cúbicos. Ahí está. Según el sistema internacional, kilogramos por metro cúbico. Entonces, acá sé que sería entonces falso, ¿no? El anterior también es falso. Siguiente, la magnitud densidad es aditiva. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo, para que sea aditiva,
la densidad cambia. Por ejemplo, yo tengo 4 litros de agua y tengo 2 litros de agua. Ya, fíjate bien, ¿ah? Tengo 4 litros de agua y tengo 2 litros de agua en cada recipiente. ¿Qué pasaría si yo los uno? Yo los uno. Habría 6 litros. ¿Cambia la densidad? Cambia, es aditiva. Si cambia, es aditiva. Y si no cambia, no es aditiva. A ver, ¿cambia o no cambia si yo mezclo estas 2 porciones de agua? Bien. ¿Cambia su densidad? Recuerda Sí. que la densidad del agua es 1. Si yo tengo, No. no cambia, pues. Si yo tengo un recipiente de 4 litros de agua, cuya densidad es 1, y yo tengo en otro recipiente 2 litros de agua, que también la densidad es 1, si las dos las mezclo, sigo teniendo agua. Sigo teniendo agua. Y su densidad se mantiene porque es agua. Entonces quiere decir que no es aditiva, porque no cambia. Cambiaría si fuera aditiva. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, acá viene porque mira, cuando se habla de densidad aditiva, se está refiriendo a una sola sustancia, ¿no? A una sola sustancia. Por ejemplo, el volumen, ¿no? El volumen. Si hablamos de volumen, ya no de densidad, sino de volumen. En el otro recipiente había 4 litros, en el otro recipiente había 2 litros. Si yo las mezclo, ¿cuántos litros tendría? ¿Me podría repetir, profesor? Bueno, como yo te digo, en el anterior ejemplo, en el primer recipiente tendría 4 litros de agua. En el otro recipiente tengo 2. Entonces, 4 litros y los 2 litros los mezclo. Pregunta, ¿cambia o no cambia el volumen? El volumen, sí, supongo. Claro, pues. ¿Por qué? Porque tendría 4 litros más 2 litros del anterior. En total, ¿cuánto tendría? 6 litros. Entonces, ese sí es aditivo. Porque cambia, varía. Tenemos otro resultado de volumen en este caso. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el volumen sí es aditivo. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la C sería falsa también. D, ¿el papel es más denso que el agua? A ver, ¿qué dices? El papel es más denso que el agua, creo que ya lo mencioné. Falso. Tienes un poco de papel, tíralo al agua, ¿se hunde inmediatamente? No. No, pues no se hunde. Como te dije, aunque el papel se moje, pero ahí se comporta como una membrana que está encima Aunque se moje, baja un poquito, no todo, solamente un poquito. claro, un poquito, ¿no? Un poquito. Pero eso ya, tú sabes que el papel son diferentes químicamente, son diferentes, ¿no? Porque es posible, si fuese un papel que tenga un color determinado, ¿no? Porque hay papeles de colores, por por el pigmento le podría cambiar la densidad. Si el pigmento fuera mayor que el agua, ahí sí se hundiría un poquito, ¿no? Ahí sí se hundiría. Eso dependiendo de las circunstancias. Ya, entonces eso acá sería falso también. La siguiente, un poquito rápido. ¿A cuántos centímetros la densidad del agua es máxima? ¿A cuántos grados, perdón? ¿A cuántos grados Celsius la densidad del agua es máxima? 1. Sigue siendo 1 siempre. ¿Cuántos gramos contiene 20 mililitros de agua? ¿Cuántos gramos contiene 20 mililitros de agua? Entonces hacemos la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad sabemos que el agua vale 1. La masa es la que queremos hallar. El volumen sería 20. ¿No es cierto? Matemáticamente, el 20 pasa a multiplicar. ¿Y cuánto tendría la masa? 20 gramos, ¿no? Entonces la respuesta sería 20. ¿Cuántos gramos contiene 100 mililitros de alcohol? Sabemos que la densidad del alcohol,
acá nos da, ¿no? Vale 0,8. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad vale 0,8. La masa de la que me están pidiendo y el volumen 100. Igualito, pasa a multiplicar, el 100 pasa a multiplicar matemáticamente y tendría 80 gramos, ¿no? 80 gramos de masa. Entonces la respuesta sería la letra C. ¿Ya? Apunta ahí. Acá también, en la 14, densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad vale 0,8. La masa 40. Y el volumen no se conoce. Entonces, hay una propiedad matemática que dice que eso se intercambia, ¿no? Volumen es igual a 40 entre 0,8 y este sería igual a 50. Y la respuesta sería acá la letra C. En la 15, un recipiente de 100 mililitros, contiene una masa de 300 gramos. Si se llena con un líquido, la masa es 500 gramos. ¿Cuál es la densidad del líquido? O sea, quiere decir que acá las densidades van a sumarse, ¿no? Entonces, si tenemos un recipiente que ya nos dan acá el volumen, y ya tenemos acá la masa, dice que si se llena con un líquido, entonces hay que sumarlas, ¿no? Pero acá nos dicen lo que es la densidad del líquido, propiamente dicho. Entonces, en este caso, vamos a decir que la densidad es igual a la masa, que vale 300, entre el volumen, que vale 100, dividido, me va a dar 3. No, 3 gramos. 3 gramos. Entonces, esa sería la masa. Y la otra masa es 500, ¿no? 500. Pero como me pide el líquido, entonces acá nosotros nos quedaríamos que la densidad es 300 gramos, como por ser el mismo que ocupa el valor volumétrico, sería 3 gramos por mililitro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí nomás quedamos porque ya se nos fue el tiempo. Acá les tengo un Kahoot. Les voy a pasar, son 3 preguntitas. ¿Les parece? Acá tengo un Kahoot. Se despiden desarrollando su Kahoot. Es un Kahoot, profe. Ahí, hale clic en el chat y ahí hay un jueguito que tú vas a aplicar.